Se está rehabilitando la refinería de Minatitlán. Se está rehabilitando la refinería de Salina Cruz. Aquí estamos invirtiendo además en una coquizadora de cerca de 5,000 millones de dólares. Todo presupuesto, todo presupuesto público, no es crédito. Fíjense cómo alcanza el presupuesto cuando no hay corrupción. En inversión pública este año es récord. Nunca se habían destinado tantos recursos de inversión pública. Los gobiernos anteriores eran concesiones, construir carreteras concesionadas, de paga, segundos pisos se paga. O concesiones para plantas de generación de energía eléctrica privadas, no de la Comisión Federal de Electricidad. Y la entrega de bloques de esa zona precisamente del sureste para la explotación de petróleo a compañías particulares. Les entregaron 110 contratos. ¿Se acuerdan lo que decían? Que iba a llegar la inversión privada a raudales y que iba a incrementarse la producción de petróleo, que iba a llegar hasta 2 millones de barriles con la inversión privada. ¿Saben cuánto producen con los 110 contratos? 20,000 barriles diarios. ¿Y saben cuántos de los 110 contratos están explorando y están invirtiendo? En 3. No, fue una farsa. ¿Se acuerdan de lo que decían de que teníamos un tesoro en las aguas profundas? Que solo era cuestión de sacarlo y que para eso se necesitaba entregar los contratos. ¿Saben qué querían? ¿Por qué digo que el pueblo de México es mucha pieza? Porque los dejó ya cuando estaban a punto de acabar con el país. Dijo el pueblo, basta. Y es como los ladrones, ¿no?, que entran a un banco y están saqueando las bóvedas, ¿no?, metiendo el dinero apurados en un costal, un saco. Y entonces suena la alarma, ¿no?, y salen corriendo y van dejando tirado todo. Así fue. Sonó la alarma. Y con lo que nos dejaron, con eso, les explicaba yo de cómo no concesionaron esto, porque todo lo demás lo concesionó Zedillo a 2 empresas extranjeras. Y todavía tuvo el cinismo de irse a trabajar, después de que les concesionó las líneas férreas, de irse a trabajar de asesor de una de esas empresas. Bueno, ¿qué creen que querían? No solo los 110, ya estaban a punto de entregar esto. La zona turística
la iban a concesionar, todo esto. Estaban por convocar, le llamaban rondas, y ya no les dio tiempo. Entonces, ahora, fíjense lo que se ha logrado. No, todos estos estados tienen crecimiento económico. El año pasado, Tabasco fue el estado con más crecimiento económico en el país. Eso no se había visto en 40 años. Y lo mismo Chiapas, y lo mismo Campeche, y lo mismo Yucatán, y Veracruz y Oaxaca. Porque estaba así. El norte creció en el periodo neoliberal 4%, el centro 2%, el sur-sureste 0%. Entonces, por eso el promedio de crecimiento era 2 nacional, pero no era horizontal. Ahora es parejo. Sigue creciendo el norte, va a seguir creciendo el centro y va a crecer el sur-sureste. También, ¿qué otra cosa remediamos? Aquí teníamos el campo más importante de México, campo petrolero, Cantarell, de los más importantes del mundo. Este campo nos llegó a dar 2 millones de barriles diarios de petróleo. Bueno, se lo acabaron. Por eso, de del 2004, con Fox, se llegó a una producción de petróleo, una extracción de petróleo de 3.400.000 barriles diarios. 3.400.000 barriles diarios. ¿Por qué? Porque con Zedillo estaba Layuz, el director de Pemex, decidieron intervenir los pozos petroleros y cuando iban perdiendo potencia natural, les inyectaron nitrógeno a los pozos para sacar más. Entonces eso lo hacen con Zedillo, Fox se beneficia y llega a 3.400.000 barriles. Pero a partir de ahí, ya en el 2005, ya no son 2.300.000, sino son 2.200.000, digo 3.200.000. Y en el 2006, 3 millones. Y empieza la caída hasta 15 años consecutivos, hasta que llegamos nosotros, que ya era 1.600.000. Este campo, que como les dije, aportaba 2 millones de barriles, ahora aporta
150,000 barriles. Entonces, imagínense lo que tuvimos que hacer para sustituir la extracción que daba Cantarell. ¿Qué hicimos? Empezamos a explorar aquí, en tierra. Porque todo el periodo neoliberal, como no les interesaba extraer petróleo, aunque parezca increíble, lo que les interesaban eran los contratos. En vez de invertir aquí, en donde está el petróleo, se fueron a invertir acá. A dar los contratos allá. Pemex destinó durante el periodo neoliberal la mitad de su presupuesto al norte, Chicontepec, a las aguas profundas. Si se extrae petróleo de Chicontepec, que además no es mucha la producción, cuesta $20 extraer un barril. Acá estamos sacando ya petróleo en tierra, $6 barril. Entonces cambiamos completamente la estrategia. Se explora aquí, tenemos la suerte, porque, como decía Maquiavelo, la política, la buena política es virtud y fortuna, virtud y suerte, y la suerte es importantísima. Y encontramos yacimientos. Tenemos ahora más reservas de petróleo que cuando llegamos. Nada más que nos propusimos no pasar de 2 millones de barriles, solo lo que requiere nuestro país para sus refinerías y para producir las gasolinas en México, porque vamos a ser autosuficientes. Bueno, ¿qué logramos? Sustituir, y ahora Tabasco, después de 30, 40 años, ya está produciendo más del 50% del 1.850.000 barriles que estamos produciendo hoy. 1.850.000. Entonces espero que para el año próximo ya estemos como en 2.000. Íbamos así, ya lo levantamos. Entonces todo esto es muy importante que se conozca. Y los que dicen, bueno, ¿y por qué tanta inversión pública en el sureste? Bueno, primero porque ahí están los recursos naturales. Segundo, porque es donde hay más pobreza. ¿Dónde estamos destinando más recursos? A Guerrero, a Oaxaca, a Chiapas. Se los puedo probar con los programas de bienestar, porque son los más pobres, son los más necesitados. Y estamos llevando a la práctica que por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, pero no solo eso. Cuando hablamos de Cantarell, que no dejaron nada en Campeche, más que abandono, después de que todo lo que sacaron de petróleo por décadas, ¿saben que toda la ganancia del petróleo iba al presupuesto nacional? Durante 30 años los ingresos petroleros significaban el 40% del presupuesto nacional. 30 años, 40% del presupuesto. Pues el presupuesto se integraba con recursos provenientes del petróleo. Y ese presupuesto no regresaba. Ese presupuesto se utilizaba para todo el país.
Entonces era una gran injusticia de que no se atendiera el sur-sureste. Además, con todo el potencial que tiene, porque no solo son los recursos naturales, en el sureste es el 70% del agua del país, 70% del agua. Son los ríos más grandes de México. Ahí está el Usumacinta, ahí está el Grijalva, ahí está el Papaloapan, el río Coatzacoalcos, el río Candelaria, los grandes ríos. Bueno, pero es también el petróleo y es el gas. Y las reservas naturales más importantes. Aquí tenemos, y ya vamos a configurar la reserva de Calakmul, que se va a ampliar con más de 500,000 hectáreas y va a ser la segunda reserva más importante de América después del Amazonas.